Me gustaría decirles que aquí termina la historia. Me gustaría poder hacerlo, pero eso no sería hacer justicia al recuerdo de mis amigos. Me desperté de madrugada cuando alguien me lanzó una almohada. No fue lanzada de forma juguetona. El lanzamiento fue duro, furioso y dirigido a mi cara. Me senté, frotándome la mejilla, y me di cuenta de que el silbido agudo había vuelto. Era más fuerte que nunca y me heló hasta los huesos. «¡Por el amor de Dios, basta!», gritó Terry, mirándome fijamente. «Tu historia era buena, todo lo dijimos, pero tratar de asustarnos con ese estúpido silbido no tiene gracia». Escuché que alguien lloraba y miré para ver a Rey en la esquina con las manos contra la cara. El silbido era fuerte y discordante, tal y como lo había escrito en mi relato, y parecía que no era el único que podía oírlo ahora. Terry parecía más enfadado de lo que había visto nunca, y Rey estaba claramente aterrorizado después de la historia que yo había contado. «No soy yo, lo juro», le dije a Terry. Me miró durante unos segundos antes de darse cuenta de que tenía razón. Se acercó a la ventana y yo me uní a él, tratando de descubrir el origen del silbido. La mayoría de la noche no habríamos visto nada en la oscuridad, pero bajo la luz de la luna llena, el patio estaba en la sombra, pero era visible. Al observar el patio, pudimos ver poco. La hoguera que había debajo, los troncos sobre los que nos sentábamos para tosar nuestros malvaviscos y gaseosas, la pila de leña que habíamos cubierto con una lona para evitar la lluvia. Casi había decidido ir a comprobar la otra ventana cuando Terry ahogó un grito como un gato pisado. Miré y vi un hombre con una larga capa salir de la arboleda. Llevaba una capa gris oscura, un alto sombrero de vaquero que lo hacía parecer de casi 2 metros de altura al asomar por el cielo, y los extremos de unas botas puntiagudas asomaban por debajo de la capa. El viento parecía no querer tocarlo, pero por la forma en que se rodeaba con la capa, se diría que se estaba congelando. Pude ver un par de ojos que reflejaban la luz de la luna mientras nos miraba y pensé que debía llevar gafas. De él podíamos ver muy poco bajo la capa, pero me inquietaba mucho. El silbido parecía venir de debajo de la capa, y cuando dejó de hacerlo, empezó a hablar, y deseé que volviera a silbar. Su voz era áspera, rasposa y quejumbrosa. Las últimas palabras suplicantes de un hombre muerto. «Tengo mucho frío, chicos. ¿Podría refugiarme en su casa del árbol para pasar la noche?». Me estremecí, sin saber qué decir. De alguna manera, Terry encontró su voz. «Vete. Nuestras madres nos dijeron que no habláramos con extraños, y no te conocemos. Por favor, chicos amables, ¿no les enseñaron su madre la hospitalidad? Dejen que un anciano entre del frío», suplicó. «No», dijo Terry, y se apartó de la ventana como si el hombre pudiera saltar por ella de alguna manera. El hombre no gritó, no suplicó. Simplemente se sentó en el tronco bajo nuestro árbol y siguió silbando. Los acordes irregulares llegaron hasta la casa del árbol, y vi a Terry estremecerse cuando empezó de nuevo. Recogió una bota que había sido parte de su disfraz y se acercó a la ventana para lanzársela al hombre. Terry la mandó a volar, pero resopló cuando no acertó. Mientras los silbidos continuaban, lanzó varias cosas más, pero el viejo nunca parecía estar en el lugar al que apuntaba. Terry maldijo en voz alta, alcanzando la lámpara. Lo rodeé con los brazos, rogando que no lo hiciera. «Es toda la luz que tenemos, Terry. Por favor». Me la arrancó de los brazos, gruñendo al soltarse, y la lanzó contra el viento.
se rompió en el suelo, haciéndose añicos con una salida eléctrica. El interior de la casa del árbol quedó más oscuro por su ausencia. Sin embargo, los silbidos continuaron, y el hombre nunca pareció quedarse sin nada. Rey comenzó a mecerse en el rincón, sollozando fuertemente mientras el hombre silbaba y silbaba abajo. Terry le gritaba desde la ventana, con su rabia interminable, mientras yo me tapaba los oídos y trataba de mantener los hilos en mi cordura. Parecía durar horas, días, mientras me sentaba con los ojos cerrados, rezaba para que terminara. Cuando oí crujir las aguas del suelo, abrí los ojos. Vi a Reggie de pie junto a la ventana, con el pie puesto en la barandilla. ¿Reggie? Respiré, medio levantándome. ¿Qué estás haciendo? Reggie me devolvió la mirada, los mocos bajando por su cara. Su cara desnuda parecía torturada, con lágrimas marcando líneas en sus sucias mejillas. Me sonrió espantosamente mientras se colocaba en la ventana, y me tuve que preguntar qué se podía hacer. Intenté detenerlo. Me levantó del suelo para ir hacia él, pero ya era demasiado tarde. Solo quiero que se detenga, respiró antes de lanzarse por la ventana. No lo oímos caer al suelo por el fuerte y terrible silbido. Terry se dirigió furiosamente a la compuerta y lo desenganchó antes de que yo pudiera lanzarme a través de esa. ¿Qué estás haciendo?, exclamé. ¿Qué crees que estoy haciendo? Voy a hacer algo con ese tipo. Es un adulto, Terry. No puedes hacerle nada. Apártate de mi camino. Voy a salir ahí fuera. Da miedo, Terry. No deberías salir ahí afuera. Acabarás como Reggie. Vas a... Terry me dio una patada, enviando ondas de dolor a través de mis tripas, y rodé por la trampilla. Lo oí abrirla de golpe y lanzar la escalera hacia abajo, descendiendo con un chillido de rabia mientras se dirigía al silbador, tan asustado como había estado Reggie. El silbido había convertido a Terry en un monstruo furioso. Me levanté. Me dolían las costillas y cogí hacia la trampilla. Miré hacia abajo antes de cerrarla y respiré con horror contra mi pecho palpitante. El hombre estaba al pie de la escalera. Su rostro seguía oculto por la capa. Sus ojos eran un par de destellos en medio del oscuro vacío que se remolinaba, y pude ver un espeso líquido rojo alrededor del cuello de la capa. Estaba a 2 peldaños de la escalera, temporalmente congelado por mi mirada, y cerré de golpe la compuerta y eché el cerrojo un segundo antes de que él se abalanzara sobre ella. Me alejé a rastras de la trampilla, viendo cómo se agitaba salvajemente y oyendo cómo me gritaba para que la abriera. Maldijo y aulló como un animal, queriendo entrar, pero detenido por el fuerte cerrojo que algún niño del pasado había instalado en la robusta compuerta. Tal vez la habían instalado para que no entrara, pensé después. El miedo me superó en algún momento, y al ver que la puerta saltaba en su marca, debía desmayarme. Cuando los golpes me despertaron, era de día, y grité lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a quien había estado golpeando. Tranquilo, chica, es el Cherry Flasker. ¿Estás bien? Me arrastré hacia la compuerta, con las costillas doloridas, y abrí el cerrojo antes de caer hacia atrás, respirando con dificultad. Sí, era el silbador. Esperaba que fuera rápido al menos. Mis costillas resultarían más rotas, y su corazón abarcaría todo su vapor meses en la vida. Cada vez que respiraba, me acordaba del silbador y de aquel último encuentro con Terry. En ese momento, sin embargo, no me importaba lo que pasara, solo quería que terminara. El Cherry Flasker empujó la compuerta y supuse que podría vivir un día más. Me llevó al hospital. Me llevó los brazos expectantes de mis padres
que me estrecharon el cálido contacto de sus brazos y amenazaron con no soltarme nunca. Llevaba 2 días desaparecido, me dijeron, y cuando la policía regresaba a nuestra casa del árbol, se temía lo peor. Nunca encontraron ninguna señal de Terry o Reggie. Les conté lo que había pasado. Les hablé del hombre que silbaba, de la caída de Reggie, y de que Terry había salido de la casa del árbol para atacarlo. Les conté que había cerrado la compuerta y que me había desmayado al ver cómo el hombre intentaba entrar a golpes. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, he visto esa noche mis sueños. Los sucesos viven en mis recuerdos en color vivo, y a menudo me despierto gritando mientras el hombre intenta abrir la compuerta. En mis sueños no me desmayo. En mis sueños, la compuerta no aguanta. En mis sueños, me despierto mientras él rodea mi garganta con sus manos y me arrastra hacia esas entrañas negras que esconde tras el abrigo. No he vuelto al bosque desde aquel día y no creo que lo haga nunca. Sin embargo, últimamente oigo los silbidos cuando me acuesto por la noche. Miro por la ventana, en la que mi patio trasero limita con el bosque, y veo 2 pequeñas figuras que revolotean en las afueras. A veces el hombre del abrigo también es allí, pero sé que es mejor no intentar decirse a mis padres. Todos ellos se van cuando llegan, y yo solo acabo pareciendo un loco. La semana que viene me voy a la universidad, y he elegido una en medio de una gran ciudad. He planeado asistir a ella, porque el conjunto más cercano de más y 4 árboles está a 60 millas de mi dormitorio. Espero que la distancia detenga estas apariciones, pero no lo sé. Puedo oír los silbidos ahora, incluso mientras escribo esto. Puedo oír las llamadas de mis amigos mientras me incitan a salir a jugar. Puedo oír ese silbido mientras rozan mis nervios una vez más. Lo oigo, y espero poder irme a la universidad antes de que sea demasiado para soportarlo. Antes de que me llame de nuevo a la casa del árbol. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo video sobre historia de Medio Oriente. En este video quiero que estudiemos un poco el término Medio Oriente y que hagamos un pequeño recorrido examinando qué países y pueblos componen la región, por lo cual no creo que entremos mucho en detalle sobre cada país. Ahora bien, en el video anterior vimos algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender mejor de qué estamos hablando. Si no lo han visto, vean lo que les va a ayudar bastante. Aquí les dejo el link en los comentarios o lo pueden buscar en el canal de YouTube, del que también les dejo el link. Bueno, si vamos a hablar de Medio Oriente deberíamos empezar buscando el origen del término. Es un término geográfico, o sea que se usa para delimitar una región. El término lo usaron por primera vez los ingleses en el siglo XIX y se popularizó sobre todo como término militar en las 2 guerras mundiales del siglo XX. Cuando se habla de la región, algunas personas incluyen a Pakistán o incluso todo el norte de África, pero en la actualidad el término viene a denominar esta región. Por supuesto, hay otros términos que se usan y se han usado para designar la región, como Cercano Oriente. Aunque este término se diferencia histórica y geográficamente, hoy ha caído en desuso o incluso se usa como sinónimo de Medio Oriente. Otro de los términos que se usa cuando se habla de la región es la creciente fértil. Sin embargo, la creciente fértil no incluye a todos los países de Medio Oriente, sino que se usa para denominar a la región que va desde Egipto y el Nilo, pasa por Israel, Palestina, e incluye Siria, Irak, Jordán y toca algunas pequeñas porciones de Turquía e Irak. Hay que decir que el término Medio Oriente tiene su tintecillo eurocéntrico y colonial, ¿no? Pues evidentemente, Medio Oriente nos habla de su ubicación respecto de Europa. Por ejemplo, si habláramos desde Colombia, ¿qué viene a ser el Cercano Oriente? ¿Venezuela? ¿Europa? ¿África? El término, además de hablar desde Europa, enfatiza esa problemática y casi arcaica división entre Oriente y Occidente,
que desconoce la profunda relación de la región tanto con Europa como con el mundo cristiano en general. ¿Quiénes viven actualmente en Medio Oriente? El Medio Oriente lo componen 17 países. No los vamos a ver uno por uno, sino que vamos a agruparlos, lingüísticamente. Como son bastantes, primero vamos a ver a los países árabes y luego hacemos una pequeña mención de Turquía, Irán y finalmente el Kurdistán. Como hay tantos países árabes en el Medio Oriente, los vamos a separar en grupos. El primero y el que probablemente sea el grupo más homogéneo son las monarquías del Golfo Arábico, es decir, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Kuwait. Todos estos países son monarquías absolutas, o sea que el Estado es encarnado en el rey o en la dinastía. Son lugares profundamente religiosos y finalmente podríamos decir que son países con mucho dinero a causa de sus enormes reservas de petróleo. Además de esto, hay que resaltar que son países con gobiernos profundamente autoritarios, porque son monarquías. Y de hecho, cualquier tipo de cambio al status quo puede ser considerado un problema grave para sus dirigentes. Como ejemplo de este último, encontramos el conflicto diplomático entre Arabia Saudita y Qatar. Desde el 2017, un grupo de países liderado por Arabia Saudita ha bloqueado el espacio aéreo marítimo de Qatar. Recordemos que Qatar es una pequeñísima península aquí, en el este de la península arábiga. Entre los elementos que se han usado para justificar este ataque podemos encontrar la línea editorial del canal qatarí Al Jazeera y el enorme cubrimiento que se hizo de la primavera árabe. ¿Por qué esto es un problema? Porque la primavera árabe, esta serie de levantamientos que atravesaron el Oriente Medio y el norte de África durante el 2011, representan una amenaza directa para la profundamente autoritaria monarquía saudí. Otra de las razones son las buenas relaciones que mantiene Qatar con Turquía e Irán. Y por supuesto el aire reformista que a veces parece mostrar el emir de Qatar. Omán y Yemen. Al sur de la península arábica se encuentran Omán y Yemen, que aunque son vecinos han vivido historias muy diferentes. Ubicadas sobre el mar Arábico, son las puertas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo respectivamente. Yemen ha tenido una difícil historia marcada por la división tribal religiosa, el colonialismo y las intervenciones extranjeras, otomanas, británicas y actualmente saudíes. De hecho, la actual República de Yemen fue creada solo hasta 1990, y la actual guerra civil y sobre todo el bloqueo saudí ha dejado que se presente allí una de las peores crisis humanitarias en la actualidad. Por otro lado, Omán, con su fuerte orientación comercial y marítima y su versión propia del Islam, la Ibadí, la cual únicamente es practicada ampliamente en Omán, ha vivido largos periodos de independencia y aunque tuvo un pequeño periodo de colonización otomana, la ocupación más larga de Muscat, la capital de Omán, fue realizada por los portugueses. Desde su unificación e independencia, este se ha vuelto uno de los países más estables de la región. Los países de la creciente fértil. El otro grupo de países de Medio Oriente que podemos nombrar son aquellos ubicados en la creciente fértil.